que nos ha permitido compartir. Llegamos el domingo 6 a Medellín, y desde allí ha sido experiencias inolvidables, primero en el encuentro de misiones de las asambleas y luego entonces conociendo las diferentes iglesias, y ya vamos devolviéndonos. Así que ya nos vamos devolviendo y damos gracias a Dios por todo y esperamos el martes poder regresar a República Dominicana. Para mi esposa Lucy, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Nos llevamos muchas cosas, muchos recuerdos y muchas libras de más que esperamos poder, porque aquí se come, mi hermano. Yo pensaba que en Dominicana se comía, pero no, nosotros somos unos niños comparados. Aquí se come mucho y bueno, y no se puede decir que no. ¿Qué ustedes creen con esto? Y entonces el hermano Julián, que me quiere tanto, me llevó en estos días, en la mañana, al mediodía, a las aguas termales para disfrutar un rato antes del ministerio. Y en las aguas termales, como usted comprenderá, hay que quitarse la franela y quedarse así para que haga su efecto. Mi hermano, y me han tirado una foto que yo digo, no, pero esto es grande. Esa foto ya está en las redes. Digo, ¿y cuántas libras es que yo he conseguido en Colombia? Pero damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Quisiera brevemente presentar la familia. Somos en la familia, aquí está, primero, esta es la familia general. Tenía esta foto en la boda de mi hija, que fue la última que se casó. Seguimos. Es el último bebé que llegó a la familia, Roberto Andrés. Seguimos. Estos son buena gente todos. Usted le ve en la cara, ¿verdad que sí? Se pueden tener todo. Muy buena gente. Los 5 nietos en la casa. Aquí estamos ya toda la familia de paseo. Y creo que queda una más. En este momento habían 4 nietos nada más. Y estas son las fotos. Bueno, el Señor nos ha bendecido con una hermosa familia de 3 hijos y 5 nietos. Así que damos gloria a Dios. Pero lo más importante es que todos están en el Señor, en ministerio activo, y tenemos la bendición de tener una familia creyente, de creyentes. Así que damos gracias a Dios por esto. Nosotros vamos a tratar hoy, en los minutos que tengamos, algunas reflexiones sobre el reconocimiento de ancianos. Yo sé que ustedes han estado estudiando este tema por la inquietud en el corazón de la iglesia de crecer y de ampliar su cuerpo pastoral. Una de las decisiones más importantes y trascendentes de una iglesia local es el reconocimiento de ancianos. Porque hacer un reconocimiento de ancianos sin la aprobación de Dios es un nombramiento de ancianos. Y los nombramientos de ancianos no dan buenos resultados. Lo que bíblicamente es aceptable y es bueno para la iglesia local es reconocer los hombres de confianza de Dios que Dios quiere que ocupen esos lugares. Por lo tanto, este es un tema bastante importante, pero a la vez delicado. Si nos acercamos a 1 de Timoteo 3 y a Tito 1, encontramos parámetros muy claros acerca de elementos a tomar en cuenta en esta decisión. Es cierto que es una decisión delicada y por lo tanto estos elementos
van a marcar lo que hemos llamado cualificaciones, características, 4 de ellas o 3, dependiendo cómo usted la agrupe. Son características importantes de carácter, de forma, de vida cristiana, de todas estas cosas que vienen a formar los elementos que van a tomarse en cuenta al reconocer ancianos. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado todas estas características y la hemos agrupado en 4. Por lo tanto, hoy tendremos o vamos a hablar de 4 características que deben adornar la vida de un anciano y que debe ser tomada al momento de su reconocimiento. La primera de ellas es el amor por la palabra y la oración. Una de las cosas fundamentales en la vida pastoral es el contacto directo, diario y serio con la palabra de Dios. Esta cualidad, de hecho, es una de las más necesarias e importantes para el oficio de anciano. Y la describen las cartas pastorales de esta manera: apto para enseñar, apto para enseñar. Esto no significa necesariamente que use el púlpito. Una de las grandes confusiones que hay es pensar que todos los pastores tienen que ser maestros de púlpito. No es una obligatoriedad. El uso del púlpito depende de los dones, del don de maestro, del don de evangelista que usted tenga. Pero sí tiene que ser un estudiante responsable y serio de la palabra, capaz de defender la fe y ayudar al hermano en su confusión. Por lo tanto, este es el concepto. En 1 de Timoteo 3:2, como vemos, se usa una sola palabra que puede ser traducida como apto para enseñar. Y esta única palabra tiene 2 vertientes. Por un lado, apto para enseñar, y por el otro, enseñable. Por lo tanto, no solo es una persona apta para enseñar porque conoce la palabra o porque la domina, es una persona enseñable. Y eso habla del constante crecimiento y del esfuerzo que los pastores o lo que aspiran, anhelan obispado, que es legítimo, deben tener en cuanto al estudio consciente de la palabra. En realidad, estos conceptos no se excluyen mutuamente, ya que nadie puede ser apto para enseñar si no es enseñable, es decir, dispuesto a aprender. Así que lo que Pablo dice en Tito es que los pastores deben ser devotos a la verdad de la palabra, es decir, poder exhortar, poder convencer, poder alentar, poder persuadir con la palabra. Este último concepto encierra un trabajo arduo y difícil, pero necesario en la iglesia. Los pastores debemos estar en condiciones de alentar, de persuadir, de exhortar, de convencer, no con nuestros criterios propios, no con nuestras opiniones, no con nuestras tradiciones de algo que se hizo así y debe ser así, con la palabra. Todo lo que no esté acorde con la palabra está lejos de la verdad bíblica. El pastor Chapman decía
estoy convencido de que solo la Biblia alimenta la iglesia y la hace crecer. Solo la Biblia protege del enemigo por excelencia, el maestro falso. Tremenda declaración de Chapman, que fue en sí mismo un gran maestro. Apto para enseñar no quiere decir que este hermano quizás sea el enseñador de púlpito que usted espera, pero debe de ser el hermano que puede aclararle sus confusiones y debe de ser el hermano que pueda tener la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos queridos, esto es importante. El concepto alentar y persuadir con la palabra necesariamente implica conocerla. Nadie puede hacerlo si no la conoce. En este caso, Chapman decía, yo no acepto una posición doctrinal hasta que esté convencido de su compatibilidad con todas las escrituras. Fundamentaba cuidadosamente su perspectiva doctrinal en el estudio global de las escrituras, no solo en la lectura apresurada de algunas porciones. Les cuento, mis hermanos, que en este trabajo pastoral se necesita tiempo con la palabra, se necesita profundizar en ella. Y esto debe comenzar con la disciplina del devocional. No puedo entender a un pastor que no tenga una disciplina en su vida devocional. Defino como devocional a esa disciplina que nos lleva a momentos privados y personales con Dios y que nos sirve de preparación para el propósito de Dios. El pastor debe ser un asiduo motivador de la enseñanza de la palabra, partiendo de sus encuentros personales con Dios. Los devocionales son fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Un cristiano sin una vida devocional adecuado siempre será un cristiano débil. Pero un pastor sin vida devocional adecuado es un fracaso. Hermano, esto es tremendo, esto es grande, porque estos momentos privados marcarán cambio importante. Lo ideal sería que todo el que aspira obispado pague el precio de su preparación. Nosotros siempre abogamos para que los hermanos pastores que van a ser pastores o que anhelan ser pastores den un paso más al estudio de la palabra. Por eso hay institutos bíblicos adecuados, por eso hay forma de hacerlo ahora vía Zoom directo, por eso hay que hacerlo, pero un paso más adecuado. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, el tiempo de hoy, exige pastores preparados para defender la verdad bíblica. Si recordamos este tema a la luz de las Escrituras, vamos a recordar al apóstol Pablo, antes de salir a su ministerio, duró un buen tiempo de preparación en Arabia. Y allí, en este lugar, él se preparó para luego entrar al ministerio. O los discípulos del Señor, que estuvieron en el seminario más completo, el Señor. Y que la Biblia nos muestra con claridad que el Señor se apartaba con ellos y les enseñaba. Muchas veces el Señor estaba allí fungiendo como el mejor de las escuelas. Además de esto está la vida de oración. La disciplina de orar y consultar al Señor ha sido a través de la historia
la principal arma de los grandes hombres de Dios, desde Moisés hasta Juan. Hermanos queridos, un pastor sin una vida de oración es un pastor que no está en condición de liderar la grey del Señor. El primer concepto de la iglesia es que la iglesia no pertenece a ningún pastor en particular. La iglesia es del Señor. El segundo concepto es que los pastores un día vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas, de la de nuestras familias y de la iglesia a la cual Él nos ha puesto. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Por lo tanto, la disciplina de oración, de ir al Señor, de consultar los problemas que se presentan en la iglesia, de decirle, Señor, estos problemas me trascienden y yo necesito tu guía, es fundamental. Pero a veces tenemos pastores tan ocupados que no tienen tiempo de oración. Y luego entonces vienen las grandes tragedias para las iglesias locales. Así que, hermanos queridos, esta primera característica es fundamental. Amor por la palabra y la oración. La segunda característica es un carácter controlado por el Espíritu. En este sentido, 1 Tesalonicenses 2, 7, 8 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amados hermanos, las grandes bendiciones en la iglesia de Cristo es tener pastores tiernos con la iglesia. Pastores a quienes nos acercamos con una garantía de ser escuchado, de ser respetado y de sentir que podemos recibir bendiciones. No todo el mundo tiene pastores así. Hay iglesias con pastores maltratadores de la grey, usando términos con hermanos que no deben usar, maltratando el hermano en dificultad, maltratando la grey del Señor bajo una supuesta autoridad delegada que no tiene y que pierde cuando se comporta de esa manera. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro lo que esto significa, lo que esto es para la iglesia. Un pastor sin dominio propio es una tragedia. No porque no tenga razón muchas veces, sino por la forma en que usa la razón en la grey. Pablo usa aquí dos palabras de mucha significación: tiernos y mis propios hijos. Esa ternura tiene que ver con dos conceptos: paciencia y gentileza. Paciencia y gentileza. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos. Uno de los hábitos más importantes de este buen pastor o anciano es aprender a cultivar la paciencia y la gentileza. Paciencia tiene su origen en el vocablo latino patientia, que significa o que describe la capacidad de un sujeto
para tolerar, para soportar, para atravesar diferente o una determinada, situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Me gusta mucho esto, porque esto es un ejercicio difícil. Yo recuerdo en mi tiempo de formación teníamos un pastor así, un pastor que no perdía la calma por nada, que era capaz de estar en su juicio cabal sin escandalizarse por nada. Era capaz de controlarse para dar la mejor respuesta, para dar el mejor consejo. De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. En segundo lugar está la gentileza. La gentileza es una virtud positiva en las relaciones personales. Tiene que ver con la amabilidad, con la actitud de respeto hacia los demás. Tiene que ver con cuidar los pequeños detalles para hacer agradable el encuentro con los demás. La gentileza es una deferencia hacia la otra persona por su actitud. Hermanos queridos, qué bueno es sentir que el pastor tiene una deferencia hacia mí. Que a pesar de la forma mía, a pesar de ese carácter con que estoy luchando, cuando el pastor se me acerca, el pastor sabe cómo tratarme para hacerme entender que me he equivocado o que necesito alguna orientación. Es un privilegio tener pastores así. Por lo tanto, este es un tema no negociable al momento de pensar de esta manera en relación al reconocimiento de pastores en la asamblea. En tercer lugar, debe ser un hombre que predica con el ejemplo. Primera de Pedro 5, 1, 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo mismo ancianos también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué interesante ahora. Apacentad la grey del pastor. ¿Así es que dice? No, ¿cómo dice? La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa, hermano? Ejemplos de la grey. Siempre me ha preocupado y lo he predicado en los diferentes lugares y países donde voy, mi preocupación de los ancianos o pastores que viven reclamando autoridad. En mi país es una tragedia. Pastores pidiendo, reclamando autoridad. ¿Sabe? La autoridad no se gana, no se reclama, se gana. Cuando usted ve a una gente pidiendo respeto es porque nadie lo respeta. Cuando usted ve a una gente pidiendo autoridad es porque no tiene autoridad. En ese sentido, quisiera decirle que es importante que los pastores seamos ejemplos de autoridad. Y para ser ejemplo de autoridad, tenemos que predicar con nuestras vidas lo que queremos inculcar en la iglesia. Quiero hacer solamente preguntas retóricas sobre este tema. La primera de ellas es: ¿cómo puedo llamar a un hermano al orden por no venir a los cultos si tú como pastor no vienes, ni tú ni tu familia? La segunda es: ¿cómo puedo hablar de puntualidad en la iglesia si tú llegas tarde junto con tu familia a los cultos? ¿Cómo puedo hablar de ofrenda si la iglesia no ves que de lo que recibe tú también ofrendas?
¿Cómo puedo decirle a los hermanos que usan púlpito que se preparen para poder predicar si cuando subes al púlpito te pones no a predicar, sino a hacer historia y cuento y a entretener a la grey del Señor? ¿Cómo puedo amonestar acerca del amor si cuando cae el aguacero y está lloviendo, tú prendes tu carro y te vas sin importar cómo van a llegar los hermanos a su casa? El hombre que Dios ha llamado al pastorado predica con el ejemplo. Hermanos queridos, deseamos en el nombre del Señor que cualquier decisión que esta iglesia tome como ustedes, estas cosas sean vistas y valoradas. Dios quiere hombres de ejemplo, porque Dios quiere en el pastorado hombres de su confianza. Es tremendo esto, pero Dios quiere hombre de su confianza. En ese sentido, en cuarto lugar, tiene que ser irreprensible. Es necesario que el hermano a quien se reconoce como anciano tenga un testimonio claro, es decir, sin tacha delante de la iglesia y del mundo. Un cuerpo de ancianos con hermano descalificado moral y espiritualmente para este nuevo oficio está incapacitado para juzgar situaciones futuras entre los hermanos de la iglesia. La crisis que arropa la iglesia católica por tantos escándalos sexuales que todos oímos en las emisoras y en los lugares, es una crisis que está alcanzando a la iglesia evangélica. Y hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. En esto hay que reflexionar. La Biblia dice irreprensible. Esta palabra irreprensible lo que significa es que no tenga una acusación válida en su contra. Esto no quiere decir que sea perfecto. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque a veces nosotros queremos buscar las personas perfectas. Y el único perfecto, ¿sabe quién es? Cristo. Nadie más es perfecto, pero sí tú puedes ser irreprensible. Si hay un escándalo, por ejemplo, en un lugar como este donde las cosas se saben, o en una islita como la mía, donde las cosas se saben en un ratito, y un hermano comete un pecado de una magnitud que es un escándalo público, ese hermano tendrá muchos problemas para poder ocupar un puesto pastoral porque deja de ser irreprensible. Ahora bien, cuidado, mis hermanos, no es perfecto. Puede ser que tu pastor un día te falle porque tuvo un día malo, porque tuvo un problema que no hay y quizás te habló como no era. Pero en amor tú vas y te acercas donde él no hace como hacen algunos hermanos divisionistas, que cuando un pastor falla en algo, comienzan a hacer grupito y a decir el pastor ya no es irreprensible y hay que sacar. No, eso no es el modelo. Es el concepto directamente es este. El hermano Mariano González en un artículo dice lo siguiente sobre este tema. Es uno que se ha preservado contra viento y marea y ahora nadie tiene motivo válido para la crítica. Uno que se ha preservado. Quiero decirte que hay áreas en nuestras vidas que trabajamos constantemente y podemos cambiar. Y hay áreas en nuestras vidas que nunca van a cambiar. Seguiremos luchando mientras vida tenga. Necesitamos la ayuda. Por ejemplo, yo me he acercado a jóvenes, adultos,
que le he visto condiciones para el pastorado. Y como tengo confianza, le digo, fulano, tú tienes condiciones en el futuro para ser un pastor, pero tiene que trabajar de manera deliberada esta área. Y se la muestro y le digo, esta área hay que trabajarla. ¿Sabe? Esto ocurre en el pastorado. Hay áreas que hay que trabajarla deliberadamente. Hay algunos que tienen que trabajar sus áreas de familia, por ejemplo. Son hermanos buenos, valiosos, candidatos ideales, pero fracasan ahí. Entonces ahí yo tengo que hacer el esfuerzo para poder cumplir con esta gran responsabilidad. Muchas veces el ancianado es un premio al tiempo que tenemos en el Evangelio. Y hay hermanos que lo reclaman. Hermano, yo me voy de esta iglesia. Eso lo viví en Dominicana. Hermano, yo me voy de esta iglesia. ¿Y por qué usted se va, hermano? Ay, hermano, yo tengo aquí 30 años. Y a mí nadie ha mirado para mí para ponerme pastor. Yo sé más que todos son muchachitos que están ahí. ¿Verdad? Eso no es así. El pastorado no es así. Usted puede tener 70 años en la iglesia. Dele gloria a Dios por su fidelidad. Y le voy a decir algo. Hay premio, hay recompensa de Dios. No en la tierra, por la fidelidad. La fidelidad tiene su corona. Así que si usted tiene muchos años, dele gloria a Dios y siga. Pero ese no es un argumento para que usted sea anciano en la iglesia. No es un argumento. Dios, que es el dueño de la iglesia, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ha establecido cualificaciones para ese oficio. Él elige y nosotros reconocemos. Por eso decía al principio que no es cuestión de nombramiento, sino reconocimiento. Cuando un anciano se reconoce en una iglesia, hace años que Dios lo está señalando y mostrando. Años. Y los hermanos lo ven. Y los hermanos lo saben. Y si usted le pregunta a un hermano de la iglesia en particular, todos van a decir, fulano, fulano y fulano. Pero Dios quiere rodearse de personas de su confianza. Yo quiero que tú salgas de aquí en esta noche con este concepto claro en la vida. Dios quiere rodearse de personas que sean de su confianza. Diferentes y débiles. Dios cogió 12 hombres diferentes y débiles. Un hombre más impetuoso que Pedro no lo vemos en ningún lado y Dios lo escogió. Pero Pedro era un hombre de su confianza. Mis hermanos queridos, lo que enriquece un cuerpo pastoral no es tener clones. Hay iglesias que no tienen pastores porque quieren clones. Hay el pastor, vamos a usar un nombre que no esté aquí. Yo no sé ninguno, pero vamos a decirle Epifanio. Aquí no hay ningún Epifanio, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Hay el pastor Epifanio que tanto bien le hizo. Y las hermanas mayores dicen, ese sí era un pastor Epifanio. Sí, Epifanio jugó un rol en un tiempo. Pero la iglesia no puede tener 4 Epifanios. Porque quizás Epifanio tenía un temperamento, ¿verdad? Así. Y la iglesia necesita de todo. Necesita, miren, un peleón, un gruñón, un amoroso, ¿verdad? Necesita de todo. Si todos son gruñones, se embromó la iglesia, váyanse. Si todos son peleones, igual. Pero si todos son amorosos, la iglesia es un caos, en desorden. Entonces Dios, que es el dueño de la iglesia, señala a su gente. Y sabe, cuando la señala, créanle a Dios. Él no falla. Son hombres de su confianza. En sentido general, que bueno, a mí me invitan, ¿saben por qué? Porque cumplo con los horarios, así que estoy terminando. Si no cumpliera, no me invitan más, mi hermano. En Dominicana, los que hablan mucho, no lo invitan. Así que ya usted sabe. Pero yo voy a cumplir.
En sentido general, estamos hablando de dos elementos que subyacen en todo este tema. Y uno de ellos está en la soberanía del Espíritu Santo. La soberanía del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien reparte dones, pero también es el Espíritu Santo quien ordena operaciones. Primera de Corintios 12, del 1 al 3, 7 y 11. Cuando una iglesia determina o quiere o siente que hay que ampliar el cuerpo de ancianos, hace tiempo que el Espíritu Santo ha estado señalando y preparando los hermanos para ese puesto. La iglesia es de Dios, vuelvo y lo repito, Él es el único dueño y bajo una intensa oración, el cuerpo de ancianos actual debe poner este tema en las manos del Señor, pidiendo al Señor sabiduría. Pero tiene que hacer algo más que subyace en la Biblia, aunque no aparece como una ordenanza directa, es la consulta a hermanos espirituales de la iglesia. Hermano, esta es una práctica buena. Antes de elegir ancianos, hay una serie de hermanos en la iglesia muy valiosos que son sostén de la iglesia local. Hermanos espirituales, hay que sentarse con ellos. Y hay que hacerlo uno a uno, no de grupo. Y hay que oír, hermano, estamos pensando y orando para ampliar el cuerpo de ancianos. ¿Qué usted cree? Y luego ellos dicen, ay sí, mi hermano, ¿en quién usted piensa cuando yo le digo esto? En fulano, en fulano. Y sabe que se van a dar cuenta. Casi siempre todos coinciden. Casi siempre todos coinciden. Por lo tanto, quisiera concluir con estos dos conceptos como resumen de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, el puesto de anciano es un puesto de servicio y no de honor. El puesto de pastor es un puesto de servicio, llámele como usted le llame, anciano, pastor, obispo, es un puesto de servicio y no de honor. Hoy tenemos muchas iglesias con pastores que parecen reyes, pastores que parecen estar por encima de Dios. Pero ese no es el modelo bíblico. Nosotros necesitamos pastores con olores a oveja, pastores involucrados, pastores que entendamos que es un puesto de servicio y no de honor. Y en segundo lugar, el reconocer a hermanos que no tienen vida congregacional adecuada, que no tienen vida ministerial adecuada, que soporte ese reconocimiento, significa obviar los hombres que Dios está señalando. Quiero dejarte esta carga en tu corazón. Esta iglesia que está pensando en este concepto de ampliación de ancianos, tiene hombres que Dios está señalando. Oren a Dios. Vayan al altar y díganle a Dios, muéstranos con claridad estos hombres. Y cuando estos hombres sean descubiertos, reconózcanlo. Que hemos hablado se van a estar cumpliendo en la voluntad del Señor, de tal manera que nosotros podamos decir, Señor, gracias. Gracias por nuestro cuerpo pastoral. Lo mejor del mundo es tener buenos pastores para la honra y la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.